Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Es un gran placer para mí saludarlos y saludarlas. Les doy la bienvenida a este nuevo video podcast, agradeciendo su presencia aquí. Les cuento de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hace unos días, creo que como el domingo de la semana pasada, estamos en septiembre, les compartí un video que hablaba acerca de las creencias erróneas que nos impedían sanar la relación con nuestra madre, que nos impedían sanar la herida materna. Allí hablamos de las 7 creencias más comunes que lo que hacían era que perpetuaban la herida materna, que lo que hacían era que no nos permitían sanar, que vivíamos con el dolor, vivíamos esperando que nuestra progenitora cambiara. Y bueno, como vi que les gustó, como leí todos sus comentarios, vamos a continuar hablando de la herida materna. Les voy a compartir 2 videos más sobre este tema de la herida materna. Hoy vamos a hablar de la ruptura con el linaje materno. Lo vamos a hacer desde las enseñanzas de Bethany Webster. Bethany Webster es la autora del libro Sanar la herida materna, un libro súper recomendado, un libro que más adelante les traeré para que lo analicemos juntos. Vamos a hablar hoy de la ruptura del linaje materno y el precio de volverse auténtica. Espero que les guste esta información, espero que sea de ayuda para sus procesos de reconocimiento y sanación de sus heridas. También les cuento la buena nueva, vamos a tener un taller de sanación de la herida materna, de las memorias de dolor, una sanación de las memorias de dolor de nuestro linaje femenino y de la reconexión con la niña interior y la diosa interior. Ese es un taller destinado para mujeres. Les comparto el lunes 2 de octubre toda la información para las mujeres que se animen a querer participar del taller. Las espero con los brazos abiertos. Bueno, ya después de toda esta introducción tan larga, empecemos con este texto de Bethany Webster. Una de las experiencias más duras que puedes tener como hija en la relación con tu madre es darte cuenta de que ella está inconscientemente involucrada en tu insignificancia. Ante este sentimiento es verdaderamente desgarrador ver que más allá de su propia herida, la persona que te dio a luz siente inconscientemente tu empoderamiento como una pérdida propia. En el fondo, no es una tragedia personal, sino de nuestra cultura, que dice a las mujeres que somos menos que. Cuando hablamos acá, este texto está dirigido directamente hacia las mujeres. Siempre les recuerdo la importancia de entender que los hombres también tienen una parte femenina. ¿Cuál es su parte femenina? Ellos provienen del vientre de una mujer. Así que estas enseñanzas se pueden tomar tanto para las mujeres como para los hombres. Es importante recordar que dentro de nosotros habita la fuerza de nuestro Padre y el amor y la compasión y la fuerza de nuestra Madre. Por eso cuando hablemos de energías femeninas y energías masculinas, no estamos hablando de hombres y no estamos hablando de mujeres. Estamos hablando de esas energías que nos crearon. Para yo poder estar aquí, mi madre y mi padre se tuvieron que unir y gracias a esa unión de ellos, cada uno de nosotros estamos hoy aquí hablando, creciendo, escuchando o leyendo. Todos deseamos ser auténticos, ser vistos tal como somos, ser aceptados y ser amados por quien realmente somos. Es una necesidad humana. Lo cierto es que el proceso de convertirnos en nosotros mismos implica ser complicados, fuertes, intensos, asertivos y complejos. Cualidades que muchas veces en nuestra familia pintan como poco atractivas en una mujer. Históricamente nuestra cultura ha sido reacia a la idea de las mujeres como seres individuales. Gran parte de la cultura identifica a las mujeres atractivas como seres complacientes, que buscan ser aprobadas, cuidan las emociones, evitan el conflicto y toleran el maltrato. En cierta medida, las madres transmiten esta imagen a sus hijas y hacen que inconscientemente se construyan un falso yo, a menudo a través de la máscara de la rebelde, la solitaria o la niña buena. El mensaje principal es:
para ser amada no debes crecer. Sin embargo, las nuevas generaciones de mujeres tenemos el deseo de ser auténticas. Se podría decir que con cada nueva generación, estas creencias se debilitan y el deseo de ser auténticos se va fortaleciendo entre las mujeres. De hecho, está empezando a ser urgente. ¿Cuántas de estas viejas creencias de nuestras madres o de nuestras abuelas aún viven en nosotros? Es que una mujer no se comporta así, es que una niña no se comporta así, es que un hombre no llora, un hombre no expresa lo que siente. Muchísimas veces recuerden que como es nuestra madre quien nos sirve de primer espejo donde nos vemos y empezamos a ver y a reconocer nuestro valor, cuando para ella no somos importantes, cuando ella no nos acepta, cuando ella nos señala, vamos a crecer deseando agradarle a las otras personas, esperando hacer lo que el otro me diga que haga, llámese pareja, llámese compañeros de trabajo, llámese amigos, etc. Vamos a perder nuestra autenticidad simplemente porque en nosotros ya está archivado toda esa cantidad de creencias erróneas, toda esa cantidad de palabras dolorosas que escuchábamos cuando aún éramos niños y éramos niñas. El anhelo de ser auténtico y la añoranza de la madre. Se trata de un dilema para los hijos criados en estas creencias erróneas. El anhelo de ser tú mismo y el anhelo de ser cuidado se convierten en necesidades que compiten entre sí. Parece que tengamos que elegir entre una de las dos. Esto sucede porque tu empoderamiento está limitado en la medida en que tu madre ha internalizado las creencias patriarcales y espera que tú las acates. La presión de tu madre para que no crezcas depende principalmente de dos factores. Primero, el grado en que ella haya internalizado estas creencias limitantes de su propia madre. Y segundo, el alcance de sus propias carencias por estar divorciada de su yo verdadero. Estas dos cosas mutilan la capacidad de la madre de iniciar a su hija a su propia vida. El costo de convertirse en tu ser auténtico a menudo implica cierto grado de ruptura con el linaje materno. Cuando esto sucede, se rompen los hilos patriarcales del linaje materno, algo esencial para una vida adulta sana y poderosa. Por lo general se manifiesta en alguna forma de dolor o conflicto con la madre. Las rupturas del linaje materno pueden adoptar diversas formas, desde conflictos y desacuerdos hasta distanciamiento y desarraigo. Es un viaje personal y distinto para cada persona. Lo hablábamos en este video de las 7 creencias erróneas que impiden sanar la relación con mamá. Y muchas personas me comentaban y me decían, los invito a que lean esos comentarios. Los comentarios son una gran fuente de retroalimentación. Muchas personas decían, yo me sentía malo, me sentía la mala por querer alejarme de mi mamá porque me maltrataba, porque me humillaba, porque no cambiaba, porque era grosera, porque era agresiva. Muchas personas decían, es que es necesario entender que ella hizo lo que pudo, pero también es importante entender cómo me siento yo. Hay algo que sucede en el proceso de sanación y ustedes en su proceso personal se van a dar cuenta o ahora lo notarán. En ocasiones el proceso de sanación nos va a distanciar de muchas personas. Muchas relaciones no van a sobrevivir a ese proceso de sanación. Y no es porque el proceso sea malo, sino que lo que pasa es que nosotros empezamos a cambiar. Si antes dejábamos que las personas nos pisoteen, empezamos a colocar límites. Si antes permitimos que abusaran de nosotros, de nuestra confianza, empezamos a decirle a las personas no, aprendemos a decir no. Si antes nos aguantábamos lo que sentíamos y nos tragábamos la molestia para no disgustar al otro, en nuestro proceso de sanación aprendemos que las palabras que me trago me pueden causar hasta gastritis, entonces empiezo a decir lo que siento, mira, esto no me gusta, esto me molesta, por favor no hagas esto. Entonces ciertas personas van a empezar a ver eso como cambiaste, eres malo, ya no me quieres, ¿qué te pasa? Entonces ciertas personas se van a alejar de nosotros y no porque el proceso de sanación sea malo, sino porque encontrarnos con nuestro yo verdadero, encontrarnos con nuestra esencia
depura ese niño interior que se quedó con ese yo verdadero, es un proceso que en ocasiones va a implicar momentos de soledad, momentos de introspección. Algunas relaciones no van a sobrevivir a eso y, como les repito, no porque sea malo, sino porque empezamos a colocarnos como prioridad, dejamos de ser el puente por el que pasan las personas, dejamos de ser el tapete que todo el mundo llega y pisa y nos paramos de allí y decimos, no, ya no más, esto duele, me estoy dando cuenta que esta relación con mamá duele. Cuando les hablaba en este podcast de las 7 creencias que impiden sanar la relación con mamá, también hablábamos de una creencia que esta creo que fue la que generó más comentarios y decían algo como, es que es imposible la sanación sin el perdón. Sí es posible, porque ¿qué es el perdón para cada uno de ustedes? Eso es lo primero que quiero que definamos. ¿Qué significa para ustedes la palabra perdón? Cuando yo decido sanar, lo que hago es que me desprendo de eso. Pero en ocasiones se puede sanar sin perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que hago para mí. Yo no perdono para que el otro se sienta mejor. Yo no perdono para que el otro se libere. Soy yo quien me libero. Y si en mi acto de sanación, tal como lo hablábamos en el texto de Ivonne Laborda, de las creencias erróneas, hablábamos de cómo puedo perdonar a una mujer que fue cómplice de los abusos que cometían contra mí. ¿Cómo puedo perdonar a un padre o a una madre que me golpeaban, que me abandonaron, que me rechazaban, que me humillaban, que me golpeaban de formas crueles? ¿Cómo puede haber allí perdón? Es importante entender esto, que en ocasiones, si no estoy preparado y digo, ok, estoy sanando, ¿cuándo me he dado cuenta que perdoné? Cuando puedo recordar sin rabia, sin dolor y sin resentimiento. Y recuerden que perdonar y sanar no significa restablecer el vínculo. Se los dejo acá, se los dejé en aquellos comentarios de aquel video tan interesante. El hecho de que yo sane no significa que voy a andar de la manito con la madre que me abandonó, me rechazó, me golpeó, me dejó con mi abuela que también fue una mujer cruel porque fueron cruel con ella, entonces voy a justificar toda esa cadena de crueldad. No, simplemente recuerdo las cosas, ya no desde el dolor, ya no desde la rabia, ya no implica ni significa nada para mí, pero esas personas están viviendo su vida en un lugar y yo estoy en otro lugar llevando mi proceso. Básicamente la ruptura sirve para la transformación y la sanación. Forma parte del impulso evolutivo del despertar femenino para empoderarse con más conciencia. Es el nacimiento de la madre no patriarcal y el comienzo de la verdadera libertad e individualización. Por una parte, en las relaciones madre-hija más sanas, la ruptura puede provocar un conflicto, pero en realidad sirve para fortalecer el vínculo y hacerlo más auténtico. Por otra parte, en las relaciones madre-hija agresivas y menos sanas, la ruptura puede desencadenar heridas no sanadas en la madre y provocar que ésta arremeta contra su hijo o lo repudie. Y en muchos casos, desafortunadamente, la única opción del hijo será mantenerse a distancia indefinidamente para conservar su propio bienestar emocional. Así es, tal como se escucha. En ocasiones, para sanar la herida materna, cuando nuestra madre es una persona violenta, cuando es una persona que nos culpa de sus desgracias, cuando es una persona que a pesar de los años y a pesar del tiempo que tenga de vida, no cambia, no mejora, se resiste a sanar y a aceptar sus errores, en ocasiones la mejor decisión que podemos tomar va a ser alejarnos, colocar distancia. Así, en vez de ver que es el resultado de tu deseo de crecimiento, la madre puede sentir tu alejamiento, ruptura, como una amenaza, un ataque personal y directo hacia ella, un rechazo hacia quien es ella. Ante esa situación puede resultar desgarrador constatar que tu deseo de empoderamiento o de crecimiento personal o de sanación puede hacer que tu madre, ciegamente, te vea como una enemiga o un enemigo.
En estas situaciones podemos ver el alto precio de esas creencias erróneas y negativas en las relaciones madre-hija. Ahora, ¿te has dicho alguna vez esto? ¿No puedo ser feliz si mi madre es infeliz? ¿Has sentido esto alguna vez? Generalmente esta creencia procede del dolor que te causa ver a tu madre sufrir por sus propias carencias y la compasión que te produce su lucha bajo el peso de las demandas de esas creencias. Sin embargo, cuando sacrificamos nuestra propia felicidad por la de nuestras madres, en realidad impedimos la sanación necesaria que produce llorar la herida de nuestro linaje materno. Eso solo provoca el estancamiento de ambas. Por mucho que lo intentemos, nosotras no podemos sanar a nuestras madres y no podemos conseguir que nos vean tal y como somos. El duelo es lo que trae la sanación. Tenemos que llorar por nosotros y por nuestro linaje materno. Y este duelo trae consigo una gran liberación. Con cada oleada de duelo reintegramos aquellas partes de nosotros a las que tuvimos que renunciar para ser aceptados por nuestras familias. Hay que romper los sistemas enfermos para poder encontrar un nuevo equilibrio, un equilibrio mucho más sano. Es una paradoja que sanemos nuestro linaje materno al alterar los patrones patriarcales y no al mantenernos cómplices de los mismos para conservar una paz superficial. Hay que tener agallas y coraje para negarse a seguir acatando patrones que tienen una gran fuerza generacional en nuestras familias. Dejar que nuestras madres sean seres individuales nos libera, como hijas, para ser seres individuales. Las creencias erróneas de nuestra familia promueven un nudo inconsciente entre madres e hijos, en el que solo uno de ellos puede tener el poder. Es una dinámica de uno de los dos, basada en la escasez que deja a ambos sin poder alguno. Para las madres que han sido especialmente privadas de su poder, sus hijas pueden convertirse en el alimento de su identidad atrofiada y en el vertedero de sus problemas. Debemos permitir que nuestras madres recorran su propio camino y dejar de sacrificarnos por ellas. Nuestras madres son seres individuales. Muchísimas veces cuando conocemos sus historias, empezamos a sentir que nacimos para salvarlas, que mi tarea es sanar a mi mamá, que mi tarea es darle todo lo que ella no pudo tener, que mi tarea es darle todo el amor que no recibió de su mamá, de su papá o de mi papá. Hay que entender que cuando nosotros tratamos de cargarlas, cuando tú tratas de rescatar a una persona que no quiere ser rescatada en ocasiones, te pierdes tú, porque hay que entender que la sanación es un proceso personal y que cada situación que pasa en la vida de las personas tiene un aprendizaje que es para esa persona. Cuando tú dices yo permito que ella me trate mal y permito que me humille porque ella tuvo una niñez muy dura, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde queda el respeto que tú te mereces? Cuando tú permites que ella viva sus procesos, obviamente, y aclaro, no estoy hablando de dejar de hablarle a mamá si no es necesario, no estoy hablando de romper lazos con ella si nos necesita, no estoy hablando de abandonar en la enfermedad o en la necesidad. No malinterpretemos, porque toda esa malinterpretación, ese a veces querer entender las cosas como yo las entiendo y pensar que así está bien, es lo que ha llevado a que en ocasiones los hijos lleguen a convertirse o en el bastón de la vejez de sus madres, o en el paño de lágrimas, o en el saco de boxeo, donde descargan toda su frustración, donde descargan todo su dolor y el hijo está ahí, con los ojos morados, vuelto nada, pero siempre recibiendo todos los golpes por su madre. Acompañen a su madre desde el amor, desde el corazón y desde el agradecimiento si desean hacerlo, pero no traten de salvarlas.
Cada persona debe de vivir sus procesos. No digan esto que tanto hablamos en constelaciones de mucho cuidado con yo llevo tu dolor, yo llevo tu carga, porque esto conlleva enfermedades y a un montón de cosas que perjudican nuestra vida. Acompañen desde la posición que ustedes puedan hacerlo. Mamá está enferma, entonces la acompaño en esa enfermedad. Hago lo que puedo hacer por ella. Mamá necesita a alguien que la escuche. Ok, te escucho, pero no me cargo con eso porque no me pertenece solucionarlo. Que tuvo una niñez que fue muy difícil, que la abuela la abandonó, la maltrataba, que el papá le hizo esto, le hizo aquello. Ok, te escucho, pero entiendo que es tu proceso y que tienes que sanarlo, y que el hecho de que tal vez las cosas hayan sido difíciles en tu niñez o en tu vida no justifica comportarte mal conmigo como hija o como hijo. ¿Ven la diferencia? No es abandonar, no es rechazar, no es repudiar a nuestras madres. Cuando ustedes, vuelvo y se los repito acá porque es muy importante y siempre lo voy a decir, cuando ustedes estén escuchando este tipo de temas o lo estén leyendo y ustedes se sientan atacados y ustedes digan, no, pero es que ¿cómo van a decir eso? Si yo soy mamá y sí, yo golpeé a mis hijos, sí, yo cometí errores, pero ya aprendí, estaba aprendiendo. No hay necesidad de que ustedes traten de convencer a nadie, no hay necesidad de que ataquen a las otras personas en los comentarios, ni que tampoco me ataquen a mí en los comentarios. ¿Por qué? Eso no va a cambiar su realidad. Mi realidad sigue siendo la misma, mi punto de conciencia sigue siendo el mismo, el de las otras personas que están escuchando esto con ustedes y que se encuentran e interactúan con ustedes en los comentarios, va a seguir siendo el mismo estado de conciencia. Yo no cambio la forma en la que veo la vida, la forma en la que veo a las madres, la forma en la que concibo la maternidad, porque alguien me diga, es que uno no puede decir eso sobre mamá. Yo tengo mi historia personal y entiendo que se ama, se honra y se respeta a mamá, pero no se justifica el dolor, no se justifican los maltratos, no se justifican los rechazos, no se justifican los abusos ni los abandonos, vengan de quien vengan, así sea esta figura que nos dio la vida. Muchas veces en constelaciones me encuentro con esto. Muchas personas vienen de historias con sus madres bastante fuertes y me dicen, bueno, en el taller de abundancia alguien lo decía hace tiempo. ¿Cómo puedo yo reconciliarme? ¿Cómo así que para poder conectar con la abundancia yo me tengo que reconciliar con mi mamá si fue una mujer terrible y me hizo un montón de daño? ¿Cómo así que yo tengo que reconciliarme con ese monstruo? Así, palabras textuales. Yo tengo que reconciliarme, tomar a ese monstruo para poder conectar con la abundancia. Tomar y honrar no significa amar. ¿Qué recibí de mamá? La vida. Si no recibí nada más, no tengo nada más que tomar, no tengo nada más que honrar. Y eso es importante entenderlo. Cuando hemos tenido relaciones con nuestras madres y han sido relaciones de mucho dolor y muy complejas, cuando ustedes se encuentren preguntándose, pero es ¿cómo me pueden decir que tome a esta persona, que honre a esta persona? No, tomar y honrar no significa amar. ¿Qué me dio mi mamá? Me tuvo en el vientre, me dio la vida. No es que después me abandonó y me dejó por allá con una tía, con la abuela, X o Y persona y nunca la volví a ver. Ok, ¿qué recibí de ella? La vida. No tengo nada más que agradecer. Y en ese orden de ideas me desprendo de esa cantidad de limitaciones y esa cantidad de cargas que me enojan. También está muy bien, y se los digo acá, si ustedes, a pesar de que hayan tenido una relación muy difícil con su madre, de mucho dolor, de mucho rechazo, de mucho abandono y de todo lo que haya sido malo, y ustedes dicen, yo quiero seguir estando al lado de ella, si me haga sentir como una basura y todo lo que están diciendo esos libros y todo lo que están diciendo acaso es mentiras, está bien para ti. Lo que para ti está bien, perfecto. Nadie te va a hacer cambiar de opinión. Simplemente observa cómo te sientes y en qué lugar estás cargando a esa mamá. En qué lugar estás cargando esa aceptación que estás esperando de mamá. Mira cómo afecta tus relaciones el estar esperando que mamá por fin te vea, que mamá por fin te acepte. Como decidas manejar tu proceso de sanación, está bien para ti.
Estamos llamados a transformarnos en auténticos seres individuales, personas liberadas de las creencias erróneas y a reconocer nuestro valor sin avergonzarnos. Aunque parezca una paradoja, nuestra propia individualidad es lo que contribuye a una sociedad sana, completa y unida. Tradicionalmente, a las mujeres se nos ha enseñado que es noble cargar con el dolor de los demás, que el cuidado emocional es nuestro deber y que deberíamos sentirnos culpables si nos desviamos de esta función. En este contexto, la culpa no tiene que ver con la conciencia, sino con el control. Este sentimiento de culpa nos mantiene atadas a nuestras madres, nos debilita y hace que ignoremos nuestro poder. Tenemos que darnos cuenta de que no hay ningún motivo real para sentirnos culpables. El rol de cuidadora emocional nunca ha sido un rol genuinamente nuestro, simplemente forma parte de nuestro legado de opresión. Si lo miramos así, dejaremos de consentir que la culpa nos controle. Abstenernos del cuidado emocional y dejar que la gente aprenda sus propias lecciones es una forma de respetarnos a nosotros mismos y de respetar a los demás. Nuestro sobrefuncionamiento contribuye al desequilibrio de nuestra sociedad y desempodera activamente a los demás, impidiendo su propia transformación. Debemos dejar de cargar con los pesos de los demás, y esto se hace viendo lo inútil que es. Y tenemos que oponernos a ser los guardianes y las guardianas y los vertederos emocionales de aquellos que se niegan a hacer el trabajo necesario para su transformación. Contrariamente a lo que se nos ha enseñado, no tenemos que sanar a toda nuestra familia, solo tenemos que sanarnos a nosotros mismos. En vez de sentirte culpable por no ser capaz de sanar a tu madre ni a los otros miembros de tu familia, date el permiso de ser inocente. Si lo haces, recuperas tu construcción personal y el poder que te quitó la herida materna. Y en consecuencia, devuelves a tus familiares el poder de seguir su propio camino. Se trata de un gran cambio energético que se da al apropiarnos de nuestro valor y se ha demostrado que podemos conservar nuestro poder a pesar de los llamamientos a entregarlo a los demás. El precio de transformarnos en auténticos nunca es tan alto como el precio de permanecer en un yo falso. Es posible que nuestras madres y nuestras familias nos den la espalda cuando nos convirtamos en personas más auténticas. Podemos sentir hostilidad, rechazo, rabia y una denigración total. Puede ser que todo el sistema familiar sienta el terremoto y puede resultar asombrosa la rapidez con la que nos pueden rechazar o abandonar cuando dejamos de sobrefuncionar y expresamos nuestro auténtico ser. En su artículo, Philip Moffitt describe las 4 funciones de una madre: nutrir, proteger, empoderar e iniciar. Según Moffitt, el rol de la madre como iniciadora es el aspecto más desinteresado de los 4, porque alienta una separación que la dejará sola. Es una función muy profunda, también para aquellas madres que hayan sido apoyadas y honradas, y casi imposible de desempeñar para las madres que han sufrido un gran dolor y que no han llegado a sanar suficientemente sus propias heridas. Las creencias erróneas de nuestra familia y de la sociedad limitan severamente la capacidad de la madre de iniciar a su hija en su propia construcción personal, porque en el patriarcado la mujer ha sido privada de su propia construcción. Este conduce al autosabotaje de la hija, a la misoginia del hijo y a la falta de respeto del lugar del que procedemos, la misma tierra. Es precisamente esta función de la madre como la proveedora de la iniciación lo que lanza a la hija a vivir su propia vida. Pero este rol es solo posible en la medida que la madre haya experimentado o vivido su propia iniciación.
Pero los procesos sanos de separación entre madres e hijas están muy boicoteados en la cultura patriarcal. El problema es que muchas mujeres se pasan la vida entera esperando que su madre las empuje a vivir sus propias vidas, cuando sus madres son simplemente incapaces de hacerlo. Es muy habitual ver cómo se pospone el duelo de la herida materna en mujeres que constantemente regresan al pozo negro de sus madres, buscando un permiso y un amor que ellas simplemente no tienen la capacidad de dar. En vez de completar este duelo, muchas mujeres tienden a culparse y esto las bloquea. Tenemos que lamentar que nuestras madres no puedan ofrecernos una iniciación que ellas nunca recibieron y embarcarnos conscientemente en nuestra propia iniciación. La ruptura es en realidad una señal del impulso evolutivo de separar los hilos patriarcales de nuestro linaje materno, de romper la atadura inconsciente a nuestras madres que ha potenciado este montón de creencias erróneas de su familia y de la sociedad y ser iniciadas en nuestras propias vidas. Es importante ver que al rechazar las creencias erróneas de nuestra familia y de la sociedad que dicen que para ser aceptadas deberíamos permanecer pequeñas, no estamos rechazando a nuestras madres. Lo que en realidad estamos haciendo es reivindicar nuestra fuerza vital, libres de patrones impersonales y limitantes que han mantenido a los hombres y a las mujeres secuestrados durante siglos. Crear un espacio seguro para el anhelo de la madre. Aunque seamos mujeres y personas adultas, añoramos a nuestra madre. Puede ser desgarrador sentir este anhelo y saber que nuestra propia madre no puede satisfacerlo, aunque hizo lo que pudo. Es importante enfrentarse a este hecho y, si es necesario, llorarlo. Tu anhelo es sagrado y debe ser honrado. Dejar un espacio para el duelo es una parte importante de ser una buena madre para ti misma. Si no hacemos un duelo sincero de nuestra necesidad insatisfecha de cuidado maternal, inconscientemente interferirá en nuestras relaciones, causando dolor y conflicto. El proceso de sanar la herida de la madre implica hallar tu propia iniciación al poder y propósito de tu vida. No se trata de un trabajo de superación personal cualquiera. Sanar la herida de la madre es esencial y fundamental. Es un trabajo en profundidad que te transforma interiormente y te libera como mujer de cadenas centenarias heredadas de tu linaje materno. Tenemos que desintoxicarnos de los hilos patriarcales en nuestro linaje materno para avanzar en nuestro empoderamiento. Sobre el rol de la madre como iniciadora, Moffitt dice: este poder iniciático se asocia al de la chamana, la diosa, la maga y a la mujer medicina. A medida que cada vez más mujeres sanamos nuestra herida materna y damos un paso firme y consciente hacia nuestro poder, encontramos por fin la iniciación que estábamos buscando. Así nos volvemos capaces de iniciar no solo a nuestras hijas, no solo a nuestros hijos, sino también a nuestra cultura, como un todo que está experimentando una gran transformación. Estamos siendo llamados a encontrar en lo más profundo de nosotros aquello que no se nos dio. Al reclamar nuestra propia iniciación mediante la sanación de la herida materna, juntos, al unísono, encarnamos cada vez más a la diosa que está dando a luz a un nuevo mundo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarte hasta el final. ¿Te ha gustado este podcast? ¿Te has identificado? ¿Cómo has experimentado en tu vida la ruptura con tu linaje materno? ¿Cómo ha sido para ti vivir con tu herida materna? Un abrazo gigante para todos, gracias por escuchar, adiós.